¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? ¿O realmente hay alguna diferencia? En el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son las principales características de las emociones. Posteriormente vamos a hablar de cuáles son las principales características de los sentimientos. Y por último vamos a hablar por qué es importante conocer la diferencia, si es que existe. Y es posible que al final te dé algún tip para empezar a manejar mejor tus emociones. Si te gusta este tema, si te interesa, si te apetece escucharme pasar un ratito conmigo, no te lo puedes perder. Empezamos. Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo, especialista en inteligencia emocional y en el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de qué son las emociones, qué son los sentimientos, cuáles son sus principales diferencias, algo que es tremendamente importante para aprender a saber qué es lo que nos está pasando y para poder mejorar la comunicación con nosotros mismos y con los demás. Como te decía al principio, vamos a empezar hablando de qué son las emociones y sus principales características. Por último, vamos a hablar de los sentimientos y cuáles son sus características. Y es posible que al final se me escape algún tip para que empieces, para que puedas mejorar muchísimo más tu manejo emocional y verás cómo mejorar tanto tu comunicación interna como tu comunicación externa. Antes de comenzar, si te gusta este contenido, te agradecería que lo apoyes con un like, que lo compartas con aquellas personas que creas que les pueda ayudar y que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos. Dicho lo cual, vamos a empezar. Vale, vamos a comenzar, como hemos dicho, con el tema de las emociones. Lo que tienes que entender primero de todo es que las emociones son reacciones biológicas inconscientes. Es decir, no las puedes controlar y la mayoría de veces no te vas a dar cuenta ni de cómo ha empezado una emoción. Es decir, una emoción es una respuesta automática de tu cuerpo a los estímulos externos. Esto es tremendamente importante porque muchos de los problemas que me he encontrado y me sigo encontrando a día de hoy es esa lucha constante contra las emociones. Pero lo primero que tienes que entender, y solo con esto ya vale la pena que veas el vídeo, es que las emociones no las puedes controlar, no puedes evitarlas, a no ser que estemos hablando de algún problema mental, cosa que no creo que sea el caso. Por lo tanto, las emociones son algo natural, es algo inconsciente y automático, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Por lo tanto, primer consejo que ya te doy y me avanzo al final, no te emperres, no te encabezones en luchar contra las emociones porque no podrás evitarlas. Son algo natural que forma parte de ti y que se da de forma automática. Es una reacción biológica automática. Aunque bueno, quédate hasta el final porque al final te daré algún consejillo para empezar a manejarlas. Vale, las emociones debes entender que son la reacción natural de nuestro cuerpo ante estímulos bien externos o internos. Es una reacción física, orgánica, es decir, que tu cuerpo segrega diferentes hormonas, tiene diferente comportamiento en función de las emociones que estás sintiendo. De hecho, pues por ejemplo, cuando te enfadas es normal notar tensión en los músculos de los brazos, la sangre empieza a bombearse más a los músculos. ¿Para qué? Porque nos estamos preparando para pelear. Incluso cuando nos enfadamos es normal que notemos calor por la cara, que nuestra expresión cambie, que tensemos la cara, las cejas, toda nuestra estructura corporal cambia. También hay que entender que las emociones básicas son principalmente la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Estas emociones son primarias y son tremendamente necesarias porque nuestro cuerpo, como te digo, actúa de manera biológica cada vez que recibe estas emociones, cada vez que reaccionamos, nuestro cuerpo se prepara para dar una respuesta, para actuar en consecuencia a lo que yo estoy viniendo, a lo que me viene de fuera. En función de lo que yo recibo de fuera, mi cuerpo actúa generando esas emociones para que podamos actuar, para que no nos quedemos paralizados o que seamos víctimas de las cosas que suceden en nuestro entorno, para que podamos sobrevivir. Piensa que de nada te sirve luchar contra las emociones. Las emociones llevan formando parte de nosotros durante miles de años porque nos han ayudado a sobrevivir. Por lo tanto, cumplen una función de supervivencia fundamental para nosotros y de nada sirve luchar contra ellas. Algo que también es tremendamente importante que debes entender es que las emociones tienen un ciclo de vida limitado. Es decir, las emociones primero empiezan, se pasa un estímulo, ¿no? Por ejemplo, tienes una discusión con alguien, te enfadas porque te ha dicho un comentario que te ha sentado muy mal, ¿no? Pues te sientes ira, te recibes una emoción de ira porque tu cerebro ve
O sea, tu cerebro entiende de manera automática que te estás sintiendo atacado, que existe una amenaza. Por lo tanto, empieza la emoción. Tú te lo tienes que imaginar como una montañita. Empieza la emoción, empieza a subir la emoción, sube de intensidad, llega al pico máximo de intensidad, que es ese momento en el que estás totalmente enfadado, que quizás has subido tu tono de voz, que notas tensión muscular, que vas acelerado, que tu ritmo cardíaco ha aumentado. Pues ahí podríamos decir que la emoción está llegando a su pico de intensidad máximo. ¿Qué pasa entonces si yo decido alejarme de la situación, utilizar diferentes técnicas, como lo haremos al final del vídeo? Que esa emoción, una vez llega a su punto máximo, empieza a decrecer, es decir, pierde intensidad. Empiezo a relajarme, mi frecuencia cardíaca se reduce, pierdo tensión, bajo el tono, empiezo a calmarme, empiezo a respirar. Es decir, las emociones, siempre y cuando no le sigas echando leña al fuego, pierden intensidad. Por lo tanto, cada vez que estés sintiendo una emoción muy intensa, ten en cuenta que esto pasará. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de ocasiones somos nosotros mismos, y es ahí cuando ya empezamos a introducir el tema de los sentimientos, que le sigue dando fuerza a esa emoción, quien sigue echando leña al fuego, con lo cual esa emoción vuelve cuando empieza a bajar de intensidad, le echamos leña al fuego, seguimos recordando la discusión y vuelve a aumentar esa emoción, y volvemos a sentir esa ira, volvemos a sentir esa rabia. Somos nosotros mismos los que estamos provocando que esa emoción no decaiga, que esa emoción no pierda fuerza. Por lo tanto, lo más importante muchas veces es dejar que esa emoción fluya. Cuando no fluye, cuando no dejamos que fluya, cuando la seguimos alimentando, cuando la seguimos recreando, es cuando realmente las emociones se pueden convertir en un problema para nosotros. Vale, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con un sentimiento? ¿Qué es un sentimiento? Pues bueno, antes de hablar de qué es un sentimiento, te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho todavía y que le des like a este vídeo. Sentimientos, ¿qué es un sentimiento? Pues un sentimiento muchas veces se dice que es una emoción más un pensamiento. ¿Por qué? Porque primero mi cuerpo reacciona provocando una emoción y unos cambios en nuestro cuerpo, y la percepción, la manera en la que yo percibo esa emoción, eso es el sentimiento. Es decir, la etiqueta que tú le pones a esa emoción es lo que realmente es el sentimiento, es decir, que es algo más de tipo mental. Las emociones se procesan por el sistema límbico, que es un sistema mucho más prehistórico, que lleva muchísimos más años formando parte de nosotros. Sin embargo, los sentimientos, el procesamiento de esa emoción se produce a nivel frontal, de corteza frontal, que es la última parte que se ha desarrollado en nuestro cerebro. Es decir, la manera en la que procesamos, en la que interpretamos esa emoción, es lo que genera el sentimiento. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues lo mismo, lo bueno y lo malo es precisamente que nosotros podemos tener el control sobre ese sentimiento. Es decir, las emociones son automáticas y no las puedes controlar, pero los sentimientos sí que los puedes controlar. Es decir, la interpretación que tú le das a esa emoción sí que es algo que tú puedes controlar, y es ahí donde juega un papel fundamental nuestro manejo emocional, nuestra gestión emocional, porque muchas veces habrás oído la frase de que el dolor es incontrolable, no puedes controlar el dolor cuando te haces daño, pero el sufrimiento sí que es voluntario. Pues sería un poco la misma idea. No puedes evitar a lo mejor en un primer momento enfadarte, pero sí que puedes evitar sentir rencor, sentir ira, sentir ganas de venganza. Todo esto son sentimientos, porque estás etiquetando esa ira, ese enfado, ¿no? Eso es tremendamente importante. Algunos ejemplos de sentimientos, por ejemplo, serían la felicidad, el amor, la pérdida, el sufrimiento, el odio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la felicidad es la interpretación que nosotros hacemos al bienestar. La felicidad es un estado, es un sentimiento de satisfacción, de orgullo, de estar a gusto con uno mismo, ¿vale? Todo esto se deriva del bienestar, de sentir que tengo un bienestar global, un bienestar en su totalidad, ¿no? Pues eso es un sentimiento, porque le estamos poniendo una etiqueta a ese bienestar que sentimos. Por lo tanto, vamos a hacer una breve recopilación de lo que hemos hablado, ¿vale? Punto número 1. Las emociones son orgánicas y los sentimientos se basan en pensamientos, son algo cognitivo, son algo mental. Las emociones no se pueden controlar, los sentimientos sí se pueden controlar y sí se pueden cambiar. Las emociones suelen tener una duración más breve, sin embargo, los sentimientos suelen tener una duración más larga, duran más en el tiempo, son más prolongados.
Por otra parte, las emociones no necesitan de los sentimientos para generarse. Sin embargo, los sentimientos sí que necesitan previamente que haya aparecido una emoción para poder aparecer. Si no, es imposible que no. Sin una emoción no puede haber un sentimiento, pero sin un sentimiento sí que puede haber una emoción. Y por último, las emociones dependen de los 5 sentidos para generarse. En cambio, los sentimientos solo necesitan el procesamiento mental de esas emociones, no necesitan haberlo captado con los sentidos. A veces simplemente con el recuerdo de una situación que genera una emoción podemos generar ese sentimiento. Eso es tremendamente importante. Y vamos ahora a la parte interesante del vídeo, la parte de cómo manejo las emociones. Pues mira, una de las mejores maneras para gestionar las emociones es la técnica del tiempo fuera. Es decir, cada vez que estés sintiendo una emoción de manera muy intensa, que notes que estás perdiendo el control, lo que tienes que hacer es salirte de la situación en la medida de lo posible. Y si no puedes salirte a nivel físico, puedes salirte a nivel mental. Es decir, pensar en un lugar que te produzca paz. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una playa. O pensar en el hogar de tu infancia, o en un parque de atracciones, o en un chiste que te contaron hace tiempo. Es decir, salir, cortar el contacto con ese estímulo que me está generando la emoción. Por eso se llama tiempo fuera, porque es tiempo en el que estamos fuera del impacto de ese estímulo que me está generando la emoción. Por ejemplo, si me estoy discutiendo con alguien, coger y decir, mira, ahora mismo creo que no estamos llegando a ningún punto, prefiero salirme, darme una vuelta, despejarme, no seguir con el tema y no dejar que esta emoción coja fuerza, ¿vale? El tiempo fuera es una de las mejores técnicas que podemos empezar a aplicar. ¿Para qué? ¿Y de qué se aprovecha esta técnica? De lo que te decía, de la pirámide, la montañita de la emoción. Si yo corto la interacción con el estímulo que me está generando esa emoción empezará a perder intensidad, con lo cual mi parte frontal, esa parte más de pensamiento, más racional, me permitirá volver a coger el control y evitar que las emociones tomen el control y muchas veces nos hagan hacer o decir cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. De lo que no te vas a arrepentir es de suscribirte al canal, de darle me gusta si te ha gustado y compartir este vídeo si te ha parecido bien, si te ha gustado. Me encantaría saber en comentarios si te ha quedado claro cuál es la diferencia, cuáles son las emociones o los sentimientos que sientes más a menudo. Y no te olvides que cualquier cosa que necesites tienes aquí mi página web, marcrodri.com, échale un vistazo, así me conoces, y si puedes necesitar cualquier cosa no dudes en contactar conmigo. Recuerda que la próxima semana nos veremos en un nuevo vídeo y ya sabes, siente mucho y piensa mejor. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo.